Muy bien, seguimos en Infobae TV, estamos con Eduardo Amadeo, un gusto que estés acá. Eduardo Amadeo ha sido muchas cosas, ha sido titular del Cedronar, ha sido diputado, ha sido embajador en los Estados Unidos, ha sido vocero del presidente Duhalde y ahora está militando en el PRO. Así es. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que es tu ámbito, digamos, natural de la política. Así es. Pero respecto de tu experiencia en el Cedronar, te quería preguntar acerca de algunas declaraciones últimas del coronel médico Sergio Berni con relación a esta polémica de si hay que despenalizar o no el consumo de drogas. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu posición? Hay dos palabras claves en esta discusión. Una es despenalizar y la otra es legalizar. Despenalizar significa que no sea penalizable. Un chico que tenga al que encuentren con un porro en el bolsillo. La tenencia para consumo, que hoy día es penalizable, aunque nadie, literalmente nadie, va preso. La otra palabra es legalizar. Esto es que nuestros hijos puedan comprar droga en un kiosco, en una farmacia, sin que eso sea delito. La frase de Berni se refiere al tema de la despenalización. El 90% de la sociedad y los jueces están de acuerdo con que no metas preso a un chico porque lo encuentres con un porro en el bolsillo. Pero el problema es mucho más profundo. Eso es la superficie. El tema mucho más profundo es que la Argentina no tiene programas de prevención, programas de contención tan importantes como lo exige el volumen de droga que circula en la Argentina. La Argentina se ha convertido en el tercer país de mayor consumo de cocaína en toda la región y uno de los más altos del mundo. ¿Eso en cuánto tiempo? Esto en los últimos 10 años. Los últimos 10 años en ese sentido han sido terribles para nuestro país. Entonces, no sé si vale la pena mantenerse en la discusión despenalización sí o no, como muy bien lo dijo el padre Pepe y lo dicen los curas villeros. Ellos se oponen a este tema de la despenalización porque consideran, y yo estoy de acuerdo con ellos, que hay que tomar este tema desde todas sus dimensiones, desde el problema de la destrucción de las familias que impide que alguien contenga a los chicos, desde la inexistencia de lugares donde tratarlos, desde el hecho de que no hay campañas de prevención. Entonces, podemos discutir 2 años sobre este problema, pero yo lo que sí llamo la atención es que además de las declaraciones rimbombantes de Berni sobre el tema de la droga, ayer se las agarró con el presidente de la Corte Suprema y demás, lo que la Argentina necesita es, yo diría, un trabajo épico de todo el gobierno y aún de la sociedad para frenar el increíble avance de droga que estamos teniendo. ¿Y a qué se debe ese avance de la droga, en tu opinión? A muchas cosas. Una es una inexplicable lenidad, dejadez del gobierno, combinada con cuestiones de corrupción terribles. Estamos en este momento comprobando que el secretario privado del expresidente Kirchner estaba metido en la importación de efedrina, un delito gravísimo, porque además se importaba efedrina por izquierda, con anuencia pública, para reexportársela a los narcos mexicanos, que en este momento son lo más sangriento que hay en todo el mundo delictivo. Entonces, la Cedronar no existía, prácticamente nunca tuvo presupuesto durante 10 años, no hubo programas de prevención y apoyo, y desde el punto de vista de la represión se dejó importar droga, no se radializaron las fronteras, no se entrenó y ayudó a las policías provinciales. La historia dirá por qué los Kirchner dejaron que estas cosas sucedieran. A mí todavía me falta terminar de entender por qué, porque yo que he sido un crítico muy fuerte de los Kirchner, yo no me animo a afirmar que, como hubo en algún momento en Colombia, había una relación en la cúpula, pero que dejaron avanzar la droga de manera escandalosa. Así fue y ahora estamos pagando los resultados. Vos decís, un hecho es que los Kirchner dejaron que avanzara la droga, el narcotráfico, pero no sabes explicarlo. Sí, digamos, dejaron pasivamente, o sea, no se ocuparon. Y este es un mundo en el que cuando vos no te ocupás, el otro te ocupa el espacio, porque si los americanos se pusieron muy duros arriba, en el norte, impidiendo que la droga, o restringiendo la posibilidad de que la droga avanzase hacia el norte, la droga viene para abajo, y nosotros somos el puerto de salida.
Y esas declaraciones de Bernie de ayer contra el titular de la Corte respecto de que la justicia era muy lenta en, por ejemplo, extraditar extranjeros que delinquían con la droga. Para mí esto no es un problema de echarse culpas. La cuestión es trabajar juntos. Yo creo que ahí hay un poco de demagogia, ¿no? Esto de suponer que se meten los extranjeros, etcétera. Un poco parecido a lo que está pasando en este momento con Kicillof y la deuda, ¿no? Echarle la culpa a los de afuera. Yo creo que hay que poner mucha energía en ocuparse de los temas locales y no de los extranjeros. Ya que lo mencionaste a Kicillof y el nuevo proyecto de ley que cambia de jurisdicción el tema de los bonos. Vos sos economista. ¿Cómo explicás no solo esta decisión de este proyecto de ley, sino las últimas decisiones de la presidenta? ¿A qué se debe? Yo diría que, y lo escribí en Infobae el fin de semana, yo creo que la presidenta ha abandonado absolutamente la racionalidad económica para tomar decisiones exclusivamente por racionalidad política. Cuando uno toma decisiones en el Estado en temas económicos, tiene que ponderar las dos cosas, ¿no? O sea, cuáles son las medidas técnicas que tomo para mejorar una situación que está cada vez peor y qué componente político tengo. Yo creo que la presidenta, inspirada por Kicillof, de cuya capacidad técnica muchos dudamos, ha abandonado totalmente la racionalidad económica y va por el camino de la política. Para ella es también más cómodo. Es mucho más cómodo para ella dormir pensando que todo lo que sucede es culpa de otros, ¿no? Entonces los bonistas, las empresas que quiebran son parte de una conspiración, etcétera. La presidenta prefiere el ruido de los bombos al ruido de las máquinas. Si en lugar de alegrarse con el ruido de los bombos, la presidenta reflexionara sobre la importancia que está teniendo hoy día el desempleo en la Argentina, pensaría más en términos técnicos. Lo que pasa es que Kicillof no tiene ninguna capacidad técnica para poder enfrentar este problema y como lo acabamos de ver esta mañana, las personas que estuvieron viendo los canales esta mañana, Kicillof está desde las 10 de la mañana hablando contra los bonistas, etcétera, en un momento en que el INDEC acaba de demostrar que la cantidad de gente que no trabaja es la mayor de los últimos 8 años. Entonces, bueno, este es el problema que estamos teniendo hoy día, ¿no? Hay un desequilibrio total entre técnica, económica y política, y la presidenta, de vuelta, empujada por Kicillof, ha quemado las naves. Ahora, hasta junio era otro el Sí. proyecto de la presidenta. Parecía dispuesta a arreglar con los mercados, a volver a los mercados, a tener una transición tranquila. Y luego del fallo o de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de confirmar de manera indirecta el fallo en primera instancia del juez Griesa, parece haber cambiado. Así es, y hoy cambió del todo. Y hoy cambió del todo. Porque ya no es solo que la presidenta objeta jurídica y políticamente el fallo de Griesa, que es un desastre. O sea, yo no aplaudo a Griesa, por el contrario, creo que Griesa ha cometido un grave error, sino que la presidenta dinamita su relación con el sistema jurídico norteamericano. El sistema jurídico norteamericano en el cual ella misma aceptó que los bonos se discutiesen en los tribunales norteamericanos. Y entonces me tomo de tu comentario. Empezó el año diciendo vamos a arreglar el lío externo que tenemos porque nos estamos quedando sin divisas. Y esto me está afectando la economía y el empleo. Después, poco a poco, vino el fallo de Griesa y empezó a inventar algunas salidas para limitar el impacto, que me parecían razonables e inclusive dejó abierta la puerta para que después del 1 de enero, cuando venciera esa famosa cláusula Rufo, sentarse de nuevo a negociar. Por eso es que inclusive los bonos argentinos no cayeron tanto, porque todo el mundo decía, bueno, el 1 de enero tal vez se arregla. Pero ayer la presidenta dinamitó, la presidenta dijo, basta, no le hago más caso al sistema jurídico norteamericano, cambio todo, y se ha zambullido en una pileta que tiene 10 centímetros de agua. Porque por razones técnicas, que inclusive oía que fueron comentadas en este canal esta mañana, es muy difícil que tenga éxito. A ver, yo lo pongo de esta manera.
¿quién va a aceptar cambiar de jurisdicción? Esto es, pasar de los jueces norteamericanos a los jueces argentinos con una justicia como la argentina. Si uno es un fondo norteamericano que administra plata de jubilados norteamericanos, que esos son los fondos, no son todos fondos buitres, y le dicen, miren muchachos, la plata que ustedes tienen invertida en mí ahora va a pasar a depender de la justicia argentina. Entonces, yo creo que la presidenta ha tomado una decisión muy grave, muy equivocada. A mí no me causa ningún placer que esto sea así, porque mi única preocupación hoy día, y creo que de la mayoría de la gente que mira la economía real, es el empleo. Es una economía que está perdiendo empleo, y a mí me angustia mucho este tema, ¿no? Ahora, ¿y cómo ves? Porque siempre los políticos están pensando, o tratan de pensar en el corto plazo, o el mediano plazo. ¿Cómo ves cuál va a ser el desarrollo de todo esto? Si, como pensás, no le va a ir bien con este proyecto de ley que es muy audaz, ¿cómo cree que va a terminar todo esto? No lo sé, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, veo una economía crecientemente inestable. Y no es solamente el problema de los fondos buitres, las grandes empresas, es doña Rosa, que ya sabe cómo terminan estas historias, y que por lo tanto muy probablemente compre dólares, etcétera. O sea, a mí me angustia mucho este futuro inmediato, sobre todo por el problema del empleo y la pobreza. Por eso yo creo que quienes estamos pensando en un proyecto alternativo, tenemos que ponernos a trabajar muy fuerte en terminar de redondear el programa económico que vendrá y los acuerdos entre todos nosotros para que el primer día el nuevo presidente tenga plafón para superar este mal tiempo de la historia argentina, ¿no? ¿Y vos crees, sinceramente, que Macri puede ser presidente en un país que parece votar casi siempre a candidatos peronistas? Sí, yo creo que puede ser, y mi decisión de trabajar con él proviene de que, no solo de que creo que puede ser, sino que creo que es bueno que sea para la Argentina. Pero Macri no es peronista. No, no es peronista. ¿Y es difícil para un peronista saltar hacia el no peronismo? Mi única lealtad es con la Argentina. Yo milito en el peronismo desde el año 68, no me arrepiento de haber militado en el peronismo, pero creo que en este momento la Argentina necesita una persona que haya demostrado buena gestión en la segunda provincia de la Argentina, como es la capital federal, una persona que haya demostrado honestidad para la administración. En mi caso particular, por mi interés por lo social, la ciudad de Buenos Aires tiene por lejos la mejor política social de la Argentina, la mejor política educativa de la Argentina. Un candidato que haya demostrado tener preocupación cierta por las cuestiones institucionales, ¿no? Por la corrupción, por el funcionamiento, por el cumplimiento de la ley. Yo creo que estas son las variables valiosas para un candidato, y por eso estoy trabajando con él, y yo creo que tiene muy buenas posibilidades de realmente ser presidente. ¿Y vos crees que irá solo o en una alianza? Probablemente vaya con una alianza, o sea, creo que sin meterme en la interna de UNE ni del radicalismo. ¿No les gusta a ustedes meterse en la interna? No, ellos tienen que resolver sus cuestiones. O sea, yo creo que el radicalismo y UNE tiene que resolver sus cuestiones, y nosotros no debemos meternos para armarles más ruido, porque no les haríamos ningún favor y no nos haríamos ningún favor a nosotros. Tiene que ser un proceso natural. Pero ustedes ahí ven que pueden pescar una parte del radicalismo. Bueno, hay mucha gente en el radicalismo que está manifestando su interés por aliarse con Mauricio. Yo, que estoy caminando a la provincia de Buenos Aires todo el tiempo, converso con dirigentes y los veo, pero creo que son ellos los que tienen que reflexionar, darse cuenta que es una magnífica oportunidad para que el radicalismo tome vuelo, y sobre todo porque el próximo gobierno va a ser un gobierno, una coalición parlamentaria. No va a haber una gran mayoría como tiene el kirchnerismo ahora, va a haber varias minorías. Y el radicalismo tiene la oportunidad de ser parte esencial de un nuevo proyecto, porque tienen muy buenos legisladores, muy buena gente, excelentes profesionales. Muchos intendentes. Sí, pero aún dentro del Congreso y a nivel de los profesionales, yo me imagino, estoy tal vez soñando, ¿no? Me imagino no solo una coalición parlamentaria en el Congreso, sino también una coalición a nivel del gobierno, ¿no? Donde haya algún número de ministros que sean
buenos radicales o buenos aliados que formen parte de esto. Pero digo, estoy pensando por mí en voz alta. De todos modos, lo que quiero remarcar es que es importante y necesario que la Argentina, de parte del 2015 en adelante, sea un país de convergencias políticas y no más de conflictos políticos. Muy bien, ¿y con Carrió cómo te llevabas en el Parlamento? No muy bien, no muy bien. Por diversas cuestiones no tengo buena relación personal con Carrió, pero bueno, pero yo creo que ahora ya está planteando una discusión muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con lo que hablábamos recién. Le está diciendo a UNEN, o por lo menos al radicalismo, que es importante formar parte de una coalición más amplia. Y me parece, ese pensamiento me gusta, me parece que es un pensamiento que contribuye al futuro, porque no vamos a recibir un país fácil en lo económico, en lo social, en lo político. Yo me imagino el siguiente escenario. Me imagino que el 10 de octubre o el 10 de noviembre, si hay segunda vuelta, se vota. El 11, los dos que llegaron al final y otros más, se tienen que juntar para armar el paquete de leyes que van a formar parte del llamado extraordinarias del presidente. Y entonces cuando el presidente el 10 de diciembre inaugure su mandato, tiene que llamar a extraordinarias, de modo que el Congreso trabaje todo el verano cambiando la Argentina desde el punto de vista institucional, con 20 leyes fundamentales. Mientras tanto, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central tratarán de resolver el despiole que vamos a recibir. No falta mucho para eso. No, Falta mucho. Falta, pero hay que pensar, yo creo que hay que tener ese pensamiento grande en términos de cómo nos vamos a juntar para tener una Argentina más viable en el futuro, ¿no? Bueno, Eduardo Madeo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Seferino.